Hay secretos que uno carga por tanto tiempo que se vuelven parte de nuestra sangre, de nuestra respiración, de lo que somos. Y hay secretos que, cuando finalmente decidimos contarlos, es como si arrancáramos un pedazo de nuestra propia carne. Hoy, a mis 62 años, después de 4 décadas guardando silencio, voy a contar una historia que puede destruir la imagen que tienen de mí. Puede ser que después de este video nunca más me vean de la misma forma. Pero necesito hablar. Necesito porque el silencio también mata, mis queridos. Y me cansé de morir un poquito cada día por culpa de este peso que cargo en el pecho desde que tenía apenas 17 años de edad. Mi nombre es Suelen, pero pueden decirme Su, como todo mundo siempre me ha llamado. Nací en 1963, en un pueblito del estado de Michoacán llamado Pátzcuaro. Era una época muy diferente a la de hoy, una época donde no teníamos todas estas cosas que ustedes tienen ahora. La vida era más simple, más tranquila, y la gente creía en cosas que hoy tal vez parezcan tonterías. Pero en esa época, mis queridos, la fe era todo lo que teníamos. Y fue exactamente esa fe la que casi me destruye por completo. Antes de empezar a contar esta historia que guardé por tanto tiempo, quería hacerles una pregunta a ustedes que me están viendo ahora. ¿Desde dónde me están viendo? Déjenme aquí en los comentarios la ciudad, el estado, hasta el país si es el caso. Me da un calorcito en el corazón saber que mi voz está llegando lejos, que hay gente de todo México escuchándome aquí. Y si pueden, déjenme ese like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Eso ayuda un montón a esta viejita aquí a seguir compartiendo estas memorias que guardé por tantos años. No tienen idea de cómo cada like, cada comentario, me da fuerza para seguir hablando de cosas que todavía hoy duele recordar. Necesito regresar hasta el principio de mi historia, para que entiendan cómo empezó todo. Mi papá se llamaba Osvaldo, era un hombre alto, delgado, con esa manera seria que tenían los hombres antiguamente. Trabajaba como carpintero, hacía muebles hermosos de madera de ley, esas piezas que duraban toda la vida. Mi mamá, Palmira, era costurera. Pasaba todo el día en esa máquina Singer negra, con detalles dorados, cosiendo vestidos, pantalones, camisas para afuera. El ruido de esa máquina era la banda sonora de mi infancia, ese tec, 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 tec que resonaba por la casa desde que amanecía hasta que anochecía. Vivíamos en una casa sencilla de adobe, pintada de amarillo desteñido, con un patio grande lleno de árboles de guayaba, un aguacate enorme y un naranjo que daba sombra a la mitad del terreno. Era una casa humilde, de esas donde el piso crujía cuando caminabas, que en invierno el viento entraba por las rendijas y en verano el calor era de morirse. Pero era nuestra casa, y para mí, en esa época, era el lugar más seguro del mundo entero. Yo era la hija de en medio de 5 hermanos. Estaba Valdemar, que era el mayor, ya tenía unos 20 años cuando empieza esta historia. Después venía Edith, que era 3 años mayor que yo. Yo nací en 63, y después de mí vinieron Anselmo e Iracema, los 2 más chicos. Vivíamos apretados en esa casa, compartiendo cuarto, compartiendo ropa, compartiendo todo. Pero así vivía todo el mundo en esa época. Nadie se quejaba porque no conocíamos otra cosa. Mi papá siempre fue un hombre religioso, pero no de esas religiosidades de ir a la iglesia cada domingo y ya. No, él se lo tomaba muy en serio. Desde chica lo recuerdo leyendo la Biblia todas las noches antes de dormir, con esos lentes de cristal grueso que le agrandaban los ojos, haciendo esa cara concentrada, moviendo los labios mientras leía bajito. Mi mamá también era religiosa, pero de una manera más silenciosa, más discreta. Rezaba mientras cosía, mientras cocinaba, mientras barría la casa. Íbamos a la iglesia bautista del pueblo, una iglesia chiquita de ladrillo que quedaba en la calle principal, cerca del Zócalo. Me gustaba ir ahí, me gustaba cantar los himnos, escuchar las historias de la Biblia que el pastor contaba con esa voz grave y solemne. Pero todo cambió cuando yo tenía como 12 años de edad, en el año de 1975. Fue cuando tocaron a nuestra puerta por primera vez.
Recuerdo ese día como si fuera ayer, mis queridos. Era una mañana de sábado. El sol estaba fuerte, de esa manera que solo el sol de Michoacán sabe ser, quemando la piel y haciendo arder la vista. Mi mamá estaba en el patio lavando ropa en el lavadero. Mi papá estaba en el taller del fondo trabajando, y yo estaba barriendo la sala cuando escuché los toques en la puerta. Toc, toc, toc. 3 toques firmes, educados. Abrí la puerta y me encontré con 2 señoras muy bien arregladas. Una era mayor, debía tener unos 50 años, cabello canoso recogido en un chongo perfecto, vestido azul marino hasta la rodilla, zapato cerrado negro. La otra era más joven, tal vez unos 30 años, güera, con una sonrisa enorme en la cara y una bolsa de mano negra colgada del brazo. Las 2 cargaban unas carpetas de piel café y se veían tan elegantes, tan diferentes de las señoras que veíamos todos los días en nuestra calle de tierra. «Buenas tardes, hijita», dijo la mayor con esa voz dulce, llena de amabilidad. «¿Están tus papás en casa? Nos gustaría mucho platicar con ellos sobre la palabra de Dios». Me quedé sin saber qué hacer, pero llamé a mi mamá. Cuando llegó, todavía con las manos mojadas de tanto tallar ropa, las 2 señoras se presentaron. Eran testigos de Jehová y querían hacer un estudio bíblico con nosotros. En esa época, yo ni sabía bien qué eran los testigos de Jehová. Había oído hablar vagamente, sabía que eran esas personas que tocaban de puerta en puerta, pero no conocía nada sobre su religión. Mi mamá, siempre educada, siempre receptiva, las invitó a pasar. Se sentaron en nuestra sala sencilla, en ese sillón viejo de tela café al que mi mamá le había cosido una funda nueva, y empezaron a platicar. Me quedé ahí medio de lejos, fingiendo que estaba arreglando las cosas, pero poniendo atención a todo. La forma en que hablaban era diferente. No era como el pastor de la iglesia, que gritaba y hacía gestos y parecía estar siempre enojado con algo. No, estas señoras hablaban bajito, con calma, sonriendo todo el tiempo, hojeando esa Biblia llena de marcas de colores y mostrando versículos específicos que decían que comprobaban que el fin del mundo estaba cerca. El fin del mundo. Ese era el tema del que más les gustaba hablar. Decían que estábamos viviendo en los últimos días, que pronto, muy pronto, Dios iba a destruir este mundo malo y crear un paraíso en la tierra donde solo los justos iban a vivir. ¿Y quiénes eran los justos? Los testigos de Jehová, claro. Solo ellos tenían la verdad. Solo ellos se iban a salvar cuando llegara el Armagedón. Mi mamá quedó fascinada. Veía en sus ojos ese brillo, esa curiosidad, esas ganas de saber más. Cuando mi papá llegó del taller, ya al final de la tarde, con la ropa llena de aserrín y oliendo a madera recién cortada, mi mamá le platicó sobre la visita. Al principio se quedó medio desconfiado, pero cuando las señoras regresaron la semana siguiente y platicaron con él también, algo cambió. Eran muy convincentes, mis queridos. Mucho. Tenían respuesta para todo, mostraban versículos en la Biblia que parecían confirmar cada palabra que decían. Y la forma en que describían el paraíso terrenal era para dejar a cualquiera soñando despierto. Hablaban de un mundo sin enfermedades, sin muerte, sin sufrimiento. Un lugar donde íbamos a vivir para siempre, jóvenes y sanos, donde los animales iban a ser mansos, donde iba a haber comida para todos, donde no iba a existir ni guerra, ni violencia, ni maldad. Para nosotros que vivíamos apretados, que veíamos a mi papá trabajando todo el día para ganar una miseria, que veíamos a mi mamá con los dedos callosos de tanto coser, que a veces no teníamos dinero ni para comprar un pedazo de carne en la carnicería. Aquello parecía un sueño imposible de tan bonito. Y ellas decían que no era solo sueño, era promesa de Dios. Estaba todo ahí en la Biblia, bastaba estudiar bien para entender. Entonces empezaron los estudios. Cada martes y jueves, a las 7 de la noche, los testigos venían a nuestra casa. A veces eran las 2 señoras que tocaron la puerta por primera vez, a veces venían otras personas. Una pareja de señores mayores muy simpáticos, Gerardo y Benita. Un hombre más joven llamado Claudio, que tenía una sonrisa grande y una voz gruesa. Una familia entera, Joaquín, Dalva y sus 3 hijos chiquitos.
Traían unas revistas llamadas La Atalaya y Despertad, llenas de ilustraciones a colores, mostrando el paraíso, mostrando familias felices, mostrando leones acostados junto a niños, personas de todas las razas viviendo en armonía. Siempre había un artículo sobre el fin del mundo, sobre señales de los últimos días, sobre profecías bíblicas que se estaban cumpliendo ante nuestros ojos. Mi papá empezó a ir a las reuniones con ellos. Eran en un lugar que llamaban Salón del Reino, un edificio sencillo que quedaba en otra parte del pueblo. Regresaba a casa con los ojos brillando, emocionado, hablando de lo que había aprendido, de cómo esa era la religión verdadera, de cómo todo lo que habíamos aprendido en la iglesia bautista estaba mal. La transición fue demasiado rápida. En cuestión de meses, mi papá ya había cortado relación con todos de la iglesia antigua. Decía que las otras religiones eran todas falsas, que formaban parte de Babilonia la Grande, que era así como los testigos de Jehová llamaban a todas las demás religiones del mundo. Decía que quien no fuera testigo de Jehová iba a morir en el Armagedón, que Dios iba a destruir a todos los incrédulos, a todos los que no aceptaran la verdad. Eso nos asustaba mucho, principalmente a mí, que era más sensible, más emotiva. Tenía 12, 13 años, y la idea de que Dios iba a matar a toda la gente que conocía, a todas mis compañeras de la escuela, a todos los vecinos, a todos los familiares que no eran testigos de Jehová, eso me aterraba. Tenía pesadillas terribles. Soñaba con fuego cayendo del cielo, con la tierra abriéndose y tragándose a la gente, con ángeles gigantes matando a todos con espadas enormes. Pero al mismo tiempo quería creer. Quería creer que íbamos a vivir para siempre en el paraíso, que iba a reencontrar a los muertos, que iba a ser feliz eternamente. Entonces yo también empecé a estudiar. Empecé a ir a las reuniones. Empecé a vestirme de la manera en que mandaban que las mujeres se vistieran, con falda abajo de la rodilla, blusa cerrada hasta el cuello, cabello recogido, nada de maquillaje, nada de aretes, nada de vanidad. Todo estaba muy controlado, mis queridos. Había regla para absolutamente todo. No se podía celebrar cumpleaños porque era costumbre pagana. No se podía celebrar Navidad, ni Semana Santa, ni ninguna fiesta del calendario normal, porque todas eran de origen pagano. No se podía andar con alguien que no fuera testigo de Jehová. No se podía tener amistad cercana con personas del mundo, como llamaban a quien no era de la religión. No se podía ir a fiestas, no se podía bailar, no se podía escuchar música que no fuera del reino. Y había que predicar. ¡Ay, cómo había que predicar! Todo testigo de Jehová tenía que salir de puerta en puerta, tocando en la casa de la gente, ofreciendo las revistas, tratando de convencer a todos de que el fin estaba cerca. Al principio me moría de vergüenza. Imagínense, con 13, 14 años, tocando en la puerta de los vecinos, de la gente que conocías, ofreciendo revista y hablando del fin del mundo. Mucha gente cerraba la puerta en la cara, mucha gente se reía, mucha gente se enojaba. Pero con el tiempo te ibas acostumbrando. Te ibas poniendo más dura, más insensible a las reacciones de la gente. Enseñaban que quien no aceptara el mensaje iba a morir de todos modos. Entonces el rechazo no importaba. Lo importante era cumplir la obligación con Dios, acumular horas de predicación, porque mientras más predicaras, más oportunidades tenías de sobrevivir al Armagedón. Había una tarjetita, una fichita donde marcabas todas las horas que pasabas predicando. Cada mes tenías que entregar esa tarjeta al anciano, que era como llamaban a los líderes de la congregación. Si no predicabas por lo menos 10 horas al mes, se veía mal. Si predicabas más de 70 horas al mes, eras considerado pionero regular, un estatus especial, alguien que se estaba sacrificando por el reino de Dios. Toda mi familia fue bautizada en 1977. Fue una ceremonia grande en una asamblea que hubo en Morelia, en una ciudad más grande cerca de donde vivíamos. Había miles de personas ahí, todos testigos de Jehová, de varias ciudades de la región. Nos bautizaron en uno de esos bautisterios enormes,
tipo alberca, y cuando me sumergí en esa agua fría y salí de nuevo a la superficie, todos aplaudieron. Sentí que había hecho lo correcto, que ahora estaba salvada, que iba a sobrevivir al Armagedón y vivir en el paraíso para siempre. Tenía 14 años cuando me bauticé. 14 años, mis queridos. Hoy volteo atrás y pienso, ¿cómo dejaron que una niña tomara una decisión tan seria así? Pero en esa época nadie cuestionaba. Mientras más joven se bautizara la persona, mejor. Significaba que había dedicado su vida a Jehová desde temprano. La vida como testigo de Jehová era intensa. Había reunión 3 veces por semana en el Salón del Reino. El martes había el estudio del libro, donde estudiábamos una publicación específica de la organización. El jueves había la escuela teocrática, donde aprendíamos a predicar mejor, a dar discursos, a enseñar. Y el domingo había el discurso público y la atalaya, que duraba unas 2 horas. Aparte de eso estaba la predicación, que hacíamos principalmente el sábado por la mañana y el domingo por la tarde. Sin contar los estudios personales que teníamos que hacer todos los días, leyendo la Biblia, leyendo las revistas, preparándonos para la reunión. Prácticamente todo nuestro tiempo libre giraba alrededor de la religión, pero yo no me quejaba. Al contrario, me lo tomaba muy en serio. Realmente creía que esa era la verdad, que estábamos viviendo en los últimos días, que pronto Dios iba a intervenir y acabar con todo el sufrimiento del mundo. Y yo quería estar del lado correcto cuando eso pasara. Fue en esa época que conocí a Armando. Él tenía 19 años, yo tenía 16. Era 1979, y yo ya llevaba más de 2 años bautizada. Ya era considerada una hermana ejemplar en la congregación. Predicaba bastante, participaba en las reuniones, me vestía de la manera correcta, no daba motivo para que nadie hablara mal de mí. Armando había sido criado como testigo de Jehová desde chiquito. Sus papás, Osvaldo y Concepción, eran ancianos en la congregación, personas muy respetadas, consideradas pilares espirituales. Era hijo único, y desde niño había sido criado dentro de ese ambiente controlado, siguiendo todas las reglas, siendo preparado para ser un siervo ejemplar de Jehová. Era guapo, tenía que admitirlo. Alto, cabello negro ondulado, ojos cafés oscuros, siempre muy bien arreglado con esos trajes que usaba en las reuniones. Tenía una voz firme y segura cuando daba discursos en el Salón del Reino. Todos pensaban que tenía futuro, que iba a ser anciano joven, que iba a subir en la organización. Empezó a ponerme atención en las predicaciones. Nos veíamos cada sábado por la mañana cuando la congregación se reunía para el servicio del campo, como llamaban a la predicación. Siempre conseguía una manera de quedar en el mismo grupo que yo, de trabajar en la misma zona. Al principio eran solo pláticas tontas, hablando de la predicación, de las reuniones, de las publicaciones que habíamos estudiado. Pero con el tiempo fue cambiando. Empezó a hacer preguntas más personales. Preguntaba qué me gustaba hacer, cuáles eran mis sueños, si pensaba ser pionera regular algún día. Me ponía apenada, porque nunca había andado con nadie, nunca había tenido la atención de ningún muchacho antes. Mi papá era muy estricto, no nos dejaba ni platicar con muchachos en la escuela, mucho menos tener algo parecido a un noviazgo. Pero como Armando era testigo de Jehová, como venía de una familia ejemplar, mi papá no veía problema. Al contrario, creo que hasta le gustaba la idea de tener un yerno que fuera hijo de ancianos, que tuviera buena reputación en la congregación. El noviazgo entre testigos de Jehová era diferente de cualquier cosa que conocen hoy en día. No podíamos estar solos, nunca. Siempre tenía que haber un acompañante, alguien para vigilar, para garantizar que nada malo iba a pasar. Normalmente era mi hermana Edith o mi mamá quien iba con nosotros cuando salíamos. Íbamos a dar una vuelta al Zócalo, o nos sentábamos en una banca del parquecito cerca de casa, siempre con Edith ahí al lado, fingiendo que no estaba poniendo atención, pero obviamente escuchando cada palabra que decíamos. No podía haber ningún contacto físico. Nada de besos, nada de abrazos, apenas podíamos darnos la mano.
La idea era que el noviazgo era solo un periodo de conocimiento para decidir si nos íbamos a casar o no. Cualquier cosa más allá de eso era considerado fornicación, un pecado gravísimo que podía resultar en expulsión de la congregación. Me gustaba Armando, o por lo menos creía que me gustaba. Hoy, volteando atrás con la experiencia que tengo, me doy cuenta de que ni sabía qué era que te gustara a alguien de verdad. Tenía 16 años. Nunca había tenido ninguna experiencia con novios. Vivía en esa burbuja cerrada donde las únicas personas que podía conocer eran otros testigos de Jehová. Era guapo, venía de familia buena, me ponía atención. Eso ya era suficiente para que yo creyera que estaba enamorada. Anduvimos un año. Encuentros siempre vigilados, pláticas siempre superficiales, nunca hablando de nada muy íntimo o profundo. Me pidió mi mano en matrimonio en octubre de 1980, cuando yo acababa de cumplir 17 años. Fue en una predicación de sábado. Acabábamos de ofrecer revistas en una casa y estábamos regresando al Salón del Reino cuando se detuvo. Me miró con esa manera seria suya y dijo: «Suelen, he orado mucho sobre esto y siento que Jehová me está guiando para formar una familia contigo. ¿Aceptas casarte conmigo y construir juntos un hogar dedicado al servicio del reino?» Ni siquiera era un pedido romántico. Era más una propuesta práctica, hablando de servir a Jehová, de construir un hogar espiritual. Pero yo me emocioné de todos modos. Dije que sí, que también había orado y sentía que era la voluntad de Dios. Mi hermana Edith, que estaba unos metros atrás haciendo papel de acompañante, vino corriendo toda emocionada cuando nos vio platicando en serio, queriendo saber qué había pasado. Les contamos a nuestros papás esa misma tarde. Mi papá se puso contento, dijo que era buen partido, que Armando era un muchacho temeroso de Dios. Su mamá, doña Concepción, también parecía feliz, aunque ella siempre tenía esa manera seria, medio distante, como si nada nunca fuera lo suficientemente bueno. La boda fue marcada para marzo de 1981, en el Salón del Reino mismo. Los testigos de Jehová no se casan en iglesia, no tienen esa ceremonia tradicional con padre y velo blanco y marcha nupcial. Es todo muy simple, un discurso dado por un anciano hablando de las responsabilidades del matrimonio, según la Biblia, el intercambio de votos, y listo. Ni anillos hay, porque consideran las alianzas costumbre pagana, de origen romano. Yo usé un vestido beige sencillo, comprado en una tienda del centro del pueblo, nada especial. Él usó el traje que siempre usaba en las reuniones. Había unas 50 personas viendo, todas de la congregación. Después hubo una comida sencilla en casa de mis papás, con arroz, frijoles, pollo rostizado, ensalada. Nada de bebidas alcohólicas, nada de música fuerte, nada de baile. Solo una reunión tranquila donde todos comieron, platicaron de cosas espirituales y se fueron temprano. Nos fuimos a vivir a una casita chica que su papá había conseguido rentarnos, que daba como a 5 cuadras del Salón del Reino. Era una casa sencilla, solo 3 cuartos, sala, cocina y recámara, bañito chiquito en la parte de atrás. Pero era nuestra, y yo estaba emocionada de empezar esa nueva etapa de la vida. La luna de miel fue pasar un fin de semana en Morelia, en casa de unos parientes suyos que también eran testigos de Jehová. Nada de viaje romántico, nada de hotel. Nos quedamos ahí ayudándoles en la predicación, participando en las reuniones de la congregación de allá. Fue más un viaje de servicio espiritual que cualquier otra cosa. Cuando regresamos a casa y nos quedamos solos por primera vez, yo estaba aterrada. Nadie me había explicado nada sobre sexo, sobre intimidad, sobre nada. En la congregación el sexo era un tema prohibido. Nunca se hablaba de eso, salvo para decir que la fornicación era pecado. Mi mamá tampoco nunca había platicado conmigo sobre estas cosas. Era un tabú completo. Entonces no sabía qué esperar. No sabía ni cómo funcionaba bien eso. Y Armando, a pesar de tener 19 años, tampoco tenía ninguna experiencia porque había sido criado en ese ambiente reprimido toda su vida. La primera noche fue horrible, dolorosa,
vergonzosa, rápida. Él parecía no importarle lo que yo estaba sintiendo, mi dolor, mi miedo. Terminó y se volteó de lado para dormir sin decir nada. Yo me quedé ahí acostada en la oscuridad, con dolor, sangrando, sintiéndome vacía y confundida. Pero pensé que era normal. Creí que era así, que con el tiempo iba a mejorar, que iba a aprender a que me gustara. Los testigos de Jehová enseñaban que la mujer tenía que ser sumisa al marido, que el marido era la cabeza de la familia, que la esposa tenía que satisfacer las necesidades conyugales de él, aunque no tuviera ganas. Entonces, creí que era mi obligación, que no tenía derecho a quejarme. Los primeros meses de matrimonio fueron extraños. Vivíamos juntos, pero parecía que éramos dos extraños, compartiendo el mismo techo. Él salía temprano para trabajar en la carpintería con mi papá. Regresaba al final de la tarde cansado y con hambre. Yo pasaba el día limpiando la casa, cocinando, lavando ropa, tratando de ser la esposa perfecta que enseñaban en las reuniones que toda mujer tenía que ser. Por la noche, después de la cena, estudiábamos juntos, nos preparábamos para la próxima reunión, leíamos las publicaciones. Y 2, 3 veces por semana él me buscaba en la cama. Siempre era igual, rápido, mecánico, sin cariño, sin plática antes o después. Yo nunca sentía ningún placer, solo incomodidad y una sensación de estar cumpliendo una obligación desagradable. Pero yo no decía nada. Creía que era así, que el sexo era solo para hacer hijos, que no era para que fuera bueno para la mujer. Ese es el mensaje que pasaban, de forma velada pero clara. La mujer existía para servir al marido y para tener hijos. Su placer no importaba. Pasaron 6 meses y yo no quedaba embarazada. Después 1 año. Después 2 años. Armando empezó a ponerse impaciente. Quería un hijo. Decía que era nuestra obligación como pareja de testigos de Jehová tener hijos para aumentar el número de siervos de Jehová. Pero nada pasaba. Fui al doctor a escondidas, con vergüenza de contar hasta a él el motivo real de la consulta. El doctor hizo unos exámenes y dijo que estaba todo bien conmigo, que yo era perfectamente capaz de quedar embarazada. Le sugería a Armando que él también fuera a hacerse exámenes, pero se puso furioso. Dijo que eso era desconfianza de mi parte, que estaba cuestionando su masculinidad, que Dios daría hijos en el tiempo correcto y yo solo tenía que tener fe y ser más sumisa. Fue cuando las cosas empezaron a cambiar de verdad. Armando se fue poniendo más irritado, más crítico, más controlador. Se quejaba de todo lo que hacía. Decía que la comida estaba sin sal o con demasiada sal. Decía que la casa no estaba lo suficientemente limpia. Decía que no estaba siendo buena esposa, que no estaba cumpliendo mis deberes conyugales bien, que por eso Jehová no nos estaba bendiciendo con hijos. Empezó a compararme con otras hermanas de la congregación. Fulana es más espiritual que tú. Ella participa en todas las reuniones. Sutana es más dedicada, ya es pionera regular y tú ni piensas en intentarlo. Mengana es mejor ama de casa. Deberías aprender de ella. Cada crítica era una puñalada. Trataba cada vez más, me esforzaba para ser perfecta, para no darle motivo de quejarse. Me levantaba más temprano para limpiar la casa antes de que despertara. Cocinaba platillos más elaborados, aunque apenas teníamos dinero para comida. Aumenté mis horas de predicación, tratando de llegar a las 70 horas mensuales para ser pionera regular. Pero nunca era suficiente. Siempre había algo mal, siempre había algún motivo para que estuviera insatisfecho. Y yo creía que el problema era yo misma, que no estaba siendo lo suficientemente buena, que tenía que esforzarme más. Fue cuando empezaron las reuniones especiales con los ancianos. Armando fue llamado por el cuerpo de ancianos de la congregación para empezar un entrenamiento. Lo estaban preparando para convertirse en siervo ministerial, que era un cargo de liderazgo dentro de la organización, un escalón abajo de anciano. Él se lo tomaba muy en serio. Pasaba horas estudiando, preparándose, participando en reuniones especiales que pasaban después de las reuniones normales, reuniones en las que solo los hombres podían participar, donde discutían asuntos confidenciales de la congregación.
Cuando regresaba de esas reuniones, venía con ese aire de superioridad, como si fuera mejor que todos, como si tuviera acceso a verdades que yo nunca iba a entender, porque yo era solo una mujer. Empezó a tratarme con aún más desprecio, hablándome de forma áspera, a veces ni me miraba a los ojos cuando hablaba, como si yo fuera invisible, como si mi presencia fuera una molestia necesaria que tenía que soportar. Y fue en esa época, en 1983, cuando yo tenía 20 años recién cumplidos, que empecé a darme cuenta de cosas extrañas que pasaban en el Salón del Reino. Cosas que nadie comentaba abiertamente, pero que flotaban en el aire como un olor feo que todos fingían no oler. Había una familia nueva que había empezado a frecuentar las reuniones, Hilario y Margarita, con 3 hijas chiquitas. La mayor, Yvonne, tenía como 8 años. Las otras 2 eran más chicas todavía, Cleónide con 6 y Noemí con 4 añitos. Me di cuenta de que el anciano Casimiro, un hombre de unos 60 años, gordo, calvo, siempre con esa sonrisa demasiado grande en la cara, les ponía una atención especial a esas niñas. Al principio pensé que era solo cariño de abuelo, esa manera paternal que algunos hombres mayores tienen con los niños. Pero había algo mal. Siempre conseguía una excusa para estar cerca de ellas. Siempre ofrecía dulces, siempre quería cargarlas, siempre les pasaba la mano por el cabello de una manera que me dejaba con un frío en la panza. Veía a su mamá, doña Margarita, con esa sonrisa forzada, aceptando toda esa atención porque al fin y al cabo era un anciano, era alguien respetado, era un hombre de Dios. ¿Quién era ella para cuestionar? ¿Quién era cualquiera de nosotros para pensar que había algo malo cuando un anciano demostraba interés por los niños de la congregación? Pero yo lo sentía. Lo sentía en el fondo de mi alma que había algo muy mal ahí. La forma en que miraba a Yvonne principalmente. Esa mirada no era de abuelo, no era de alguien que solo quería ser cariñoso. Era una mirada que me hacía querer agarrar a esa niña y salir corriendo con ella lejos de ahí. Un día, después de una reunión de domingo, estaba en el baño del Salón del Reino cuando oí un llanto ahogado viniendo de uno de los baños. Toqué la puerta despacito y pregunté si estaba todo bien. La puerta se abrió y era Yvonne, con los ojos rojos, limpiándose las lágrimas con la manga del vestido de flores que traía puesto. «¿Qué pasó, hijita?», pregunté, agachándome para quedar a su altura. Me miró con esos ojos asustados, apretó los labios como si estuviera decidiendo si podía confiar en mí o no. «Tío Casimiro», susurró tan bajito que casi no la escuché. Él me tocó de una manera rara. Se me heló el corazón. «¿Dónde te tocó?», pregunté, tratando de mantener la voz calmada, aunque con esa desesperación creciendo dentro de mí. Señaló vagamente hacia su cuerpo, con demasiada vergüenza para ser más específica. Dijo que era secreto, que él dijo que si le contaba a alguien, Jehová se iba a enojar conmigo. Abracé a esa niña y sentí una rabia tan grande que pensé que iba a explotar. Le prometí que no era su culpa, que no había hecho nada malo, que yo me iba a encargar de eso. La llevé de vuelta con su mamá, mi corazón latiendo tan fuerte que parecía que se iba a salir por mi boca. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando qué hacer. Sabía que tenía que contarle a alguien, que tenía que hacer algo para proteger a esa niña y a sus hermanas. Al día siguiente, después de que Armando salió a trabajar, fui hasta la casa del anciano superintendente de la congregación, Teodoro, un hombre de unos 70 años, flaquito, que siempre fue visto como muy sabio y espiritual. Le conté lo que Yvonne me había dicho. Le conté con detalles, con la voz temblando, esperando que se quedara sorprendido, que tomara alguna acción inmediata. Pero su reacción me agarró completamente desprevenida. Me miró con esa cara seria. Cerró los ojos por un momento como si estuviera orando, y luego dijo algo que me hizo sentir como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «Hermana Suelen», empezó con esa voz pausada y solemne. «Tienes que tener mucho cuidado con acusaciones graves como esa. El hermano Casimiro es anciano desde hace más de 20 años, un hombre fiel que dedicó toda su vida al servicio de Jehová.
¿Estás completamente segura de que esta niña no está confundiendo las cosas? Los niños tienen imaginación muy fértil, a veces interpretan mal gestos de cariño inocente. Me quedé sin saber qué decir. Estaba básicamente diciendo que la niña estaba mintiendo, o que yo estaba entendiendo mal. Pero ella me contó con tanto miedo, traté de argumentar. Estaba llorando. Ella me interrumpió. Hermana, según las Escrituras Sagradas, específicamente Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, una acusación solo puede establecerse por boca de 2 o 3 testigos. ¿Tienes otros testigos? ¿Alguien más vio algo impropio? Si no tienes, entonces no podemos tomar ninguna acción contra un anciano basados solo en la palabra de una niña chiquita. Sería injusto con él, sería difamación, sería promover división en la congregación. Pero es solo una niña, insistí, sintiendo las lágrimas empezando a arder en mis ojos. No habría inventado algo así. ¿Y si lo hace otra vez? ¿Y si la lastima de nuevo? ¿O a sus hermanas? ¿O a otros niños? El hermano Teodoro suspiró, como si yo estuviera siendo difícil, como si fuera una niña necia que no entiende las cosas. Hermana Suelen, voy a orar sobre este asunto. Voy a platicar confidencialmente con el hermano Casimiro de manera general sobre comportamiento apropiado con niños, sin mencionar acusaciones específicas. Pero tienes que tener cuidado. Esparcir este tipo de rumor puede destruir la reputación de un siervo fiel de Jehová. Si sigues hablando de esto sin pruebas concretas, tú misma puedes enfrentar un comité judicial por calumnia y promover división. La amenaza estaba clara. Si insistía, si seguía hablando de aquello, yo sería castigada. Yo sería expulsada de la congregación. Y ser expulsada significaba perderlo todo. Significaba que mi familia me cortaría completamente. Nunca más poder hablar conmigo. Significaba que Armando probablemente pediría el divorcio. Significaba ser vista como alguien que Jehová había rechazado, alguien destinada a la destrucción en el Armagedón. Salí de esa casa con las piernas temblando, con un vacío en el pecho que parecía no tener fin. Había ido ahí pensando que iba a encontrar apoyo, protección para una niña inocente. Y lo que encontré fue una pared de silencio, una defensa automática del abusador, porque tenía un título, porque era anciano, porque era hombre. En los días siguientes, seguí viendo a Casimiro en el salón del reino, siempre sonriente, siempre saludando a todos, siempre poniendo atención especial a las niñas. La familia de Ivonne siguió yendo a las reuniones. Traté de acercarme a su mamá una vez. Traté de manera sutil preguntar si estaba todo bien con sus hijas, pero me cortó rápido. El hermano Teodoro ya habló conmigo, dijo con voz dura. Ya me alertó sobre personas que tratan de esparcir mentiras sobre siervos fieles de Jehová. Te pido que no te acerques más a mis hijas. Me había vuelto la villana de la historia. Yo, que solo quería proteger a una niña, era vista como problemática, como alguien que estaba tratando de causar división. ¿Y Casimiro? Él siguió siendo tratado como santo. Esa fue la primera vez que empecé a cuestionar, allá en el fondo de mi mente, en pensamientos que ni admitía completamente para mí misma. ¿Será que esa realmente era la organización de Dios? ¿Será que Dios aprobaría proteger a un abusador de niños solo porque tenía un cargo de liderazgo? Pero alejaba esos pensamientos rapidito, con miedo, porque cuestionar la organización era lo mismo que cuestionar a Jehová, y eso era apostasía, el pecado imperdonable. Armando se enteró de lo que había pasado. No sé cómo, pero las noticias viajan rápido en una congregación, principalmente cuando involucran algún tipo de polémica. Llegó a casa furioso una noche, cerrando la puerta con tanta fuerza que los vidrios de la ventana temblaron. ¿Tienes idea de lo que hiciste?, gritó, y era la primera vez que lo veía tan descontrolado así. Acusaste a un anciano, un hombre que es respetado desde hace décadas. ¿Quieres destruir mi reputación? ¿Quieres impedir que me convierta en siervo ministerial? ¿Cómo voy a ser nombrado si mi propia esposa anda esparciendo mentiras sobre un anciano? No son mentiras. Traté de defenderme. Con la voz temblando, la niña me contó que... Me interrumpió con una cachetada.
Fue la primera vez que me golpeó. No fue fuerte, no dejó marca, pero el shock fue enorme. Me quedé paralizada, con la mano en la cara, sin creer lo que acababa de pasar. «Vas a parar con esto ahora», dijo, más calmado pero con una frialdad en la voz que era peor que el grito. «Vas a pedirle disculpas al hermano Casimiro, al hermano Teodoro y a la familia de esa niña. Y nunca más vas a hablar de esto. ¿Entendiste?» Asentí con la cabeza, con lágrimas corriendo por mi cara. Él suspiró, se pasó la mano por el cabello y de repente se puso con cara de arrepentido. «Perdón», murmuró, «no quería haber hecho eso. Es solo que me pones tan nervioso a veces. Tienes que aprender a ser más sumisa, a no cuestionar a los ancianos, a no causar problemas». Y así transformó la culpa en mía. Yo había hecho que me golpeara. Yo era el problema. Yo tenía que cambiar. En los meses siguientes, todo se puso peor. Armando fue nombrado siervo ministerial en 1984, cuando yo tenía 21 años. Se puso aún más convencido de su propia importancia, aún más crítico conmigo, aún más controlador. Empezó a revisar mi ropa antes de que saliéramos de casa, diciendo que estaba muy ajustada, muy llamativa, que estaba vestida de manera que podía hacer tropezar a otros hermanos. Empezó a controlar con quién hablaba en la congregación. «No quiero que platiques mucho con la hermana Georgina, es chismosa. Evita a la hermana Yolanda, tiene mala influencia. No te acerques mucho a las hermanas más jóvenes, no son buenos ejemplos». Me aisló completamente. Ya no tenía amigas, no tenía a nadie en quien confiar. Mi propia familia se había distanciado un poco de mí después de la historia con el anciano Casimiro, como si yo fuera una fuente de problemas, como si mi presencia trajera complicaciones. Y las reuniones secretas continuaban. Armando participaba cada vez más en reuniones especiales con el cuerpo de ancianos, reuniones que a veces pasaban tarde en la noche, después de que yo ya estaba dormida. Llegaba a casa de madrugada, oliendo a café y cigarro, aunque los testigos de Jehová no podían fumar. Cuando le preguntaba dónde había estado, decía que eran asuntos confidenciales de la congregación, cosas que las mujeres no podían saber. Una noche de 1985 desperté con ruido. Eran casi las 3 de la mañana. Armando no había regresado todavía de otra de esas reuniones especiales. Me levanté, me puse un rebozo sobre los hombros porque la noche estaba fría, y fui hasta la ventana de la sala. Me quedé viendo la calle vacía, iluminada apenas por un poste de luz amarillenta que estaba en la esquina. Y entonces vi algo que me hizo tener la certeza de que no estaba loca, de que todas esas sospechas que venía tratando de ahogar dentro de mí tenían fundamento. Vi a Armando bajándose de un carro negro en la esquina. No era el carro de ninguno de los ancianos que conocía. Y junto con él bajaron otros 2 hombres. Uno era el anciano Casimiro, ese mismo que había tratado de denunciar. El otro era Fausto, otro anciano de la congregación, un hombre de unos 50 años, casado, con 5 hijos. Pero no fue eso lo que me impactó. Lo que me dejó paralizada fue verlos abrazados, besándose rapidito antes de separarse, riéndose bajito de esa manera de quien acaba de hacer algo prohibido y emocionante. Vi cuando Casimiro le dio una nalgada a Armando, juguetón. Vi cuando Fausto dijo algo que hizo que los 3 se rieran. Entonces vi cuando se dieron cuenta de que había alguien en la calle. Pararon de repente. Se alejaron uno del otro rápidamente. Se arreglaron la ropa. El carro arrancó rápido. Casimiro y Fausto salieron caminando cada uno para un lado, apurados. Y Armando se quedó ahí parado en la esquina por un momento, mirando al piso, antes de empezar a caminar hacia nuestra casa. Corrí de vuelta al cuarto, me acosté en la cama, cerré los ojos, fingí que estaba dormida. Escuché cuando entró, cuando cerró la puerta despacito tratando de no hacer ruido, cuando fue al baño. Escuché la regadera prendiéndose. Se quedó mucho tiempo ahí, como si estuviera lavando algo, limpiándose de algo. Cuando se acostó en la cama a mi lado, sentí el olor a jabón, a shampoo, pero había otro olor también, débil pero presente.
olor a sudor, a perfume barato, a cigarro. Pasé toda la noche despierta, con el corazón disparado, tratando de procesar lo que había visto. Mi marido era gay. Mi marido, que era siervo ministerial, que predicaba sobre la inmoralidad del mundo, que condenaba la homosexualidad como abominación, estaba teniendo una relación con otros hombres de la congregación, con ancianos, con personas que tenían aún más poder y responsabilidad que él. Y de repente tantas cosas tuvieron sentido. ¿Por qué nunca demostraba interés real en mí? ¿Por qué el sexo entre nosotros era tan mecánico, tan frío, como si solo estuviera cumpliendo una obligación? ¿Por qué no lográbamos tener hijos? ¿Por qué me trataba con tanto desprecio e irritación? Yo era solo una fachada, una esposa de papel para mantener las apariencias, para que pudiera seguir subiendo en la jerarquía de la congregación sin levantar sospechas. Porque un hombre soltero por mucho tiempo era visto con desconfianza, pero un hombre casado, un hombre que cumplía todas las reglas externamente, ese era confiable. Ese podía tener privilegios. En los días siguientes observé todo con ojos diferentes. Empecé a darme cuenta de cosas que siempre estuvieron ahí, pero que nunca había realmente visto. La forma en que ciertos ancianos se miraban uno al otro. La frecuencia de las reuniones especiales, siempre tarde en la noche, siempre solo con hombres, siempre secretas. Los cuchicheos que paraban cuando alguien se acercaba. Las salidas para predicar que duraban demasiadas horas. Y empecé a darme cuenta de que no era solo Armando y los dos que había visto esa noche. Había más. Había un grupo de ellos, todos casados, todos con reputación impecable en la congregación, todos predicando moralidad y pureza mientras vivían una vida completamente diferente en secreto. Eso fue en 1985. Tenía 22 años y sentí como si el piso hubiera desaparecido debajo de mis pies. Todo en lo que creía, todo a lo que había dedicado toda mi vida, todo era mentira, era fachada, era hipocresía de la peor clase. ¿Pero qué podía hacer? Si le contaba a alguien, ¿quién me iba a creer? Ya no habían creído cuando denuncié el abuso de niños. ¿Iban a creer ahora que estaba diciendo que varios ancianos eran gays? Me iban a tachar de loca, de apóstata, de alguien que estaba poseída por demonios tratando de destruir la congregación. Y aunque alguien creyera, ¿qué pasaría? En el mejor de los casos, iban a decir que se necesitaban 2 testigos. En el peor, iban a decir que estaba tratando de difamar a siervos fieles de Jehová y me expulsarían de la congregación. Entonces me quedé callada. Seguí viviendo esa vida de mentira, durmiendo al lado de un hombre que no me amaba, que probablemente nunca podría amarme, que me usaba como escudo para esconder quién era realmente. Su trato hacia mí se fue poniendo cada vez peor. Ahora entiendo que era porque me odiaba. Odiaba tener que vivir esa farsa, odiaba tener que fingir ser algo que no era, y terminaba desquitándose todo en mí. Yo era el recordatorio constante de la prisión en la que vivía. Las agresiones físicas empezaron a hacerse más frecuentes. Un empujón aquí, una cachetada allá, siempre seguido de disculpas, siempre con la culpa echada en mí. Me pones nervioso. No eres lo suficientemente sumisa. No eres lo bastante espiritual. Eres una pésima esposa. Y yo lo creía, o por lo menos trataba de creerlo, porque si admitía que el problema no era yo, tendría que admitir que toda esa organización estaba podrida. Tendría que admitir que había desperdiciado toda mi vida, desde niña, creyendo en una mentira. Entonces me esforzaba más. Aumenté mis horas de predicación a 70 por mes y finalmente logré ser nombrada pionera regular en 1986, cuando tenía 23 años. Pensé que tal vez eso haría que Armando me respetara más, me tratara mejor, pero solo dijo que era lo mínimo esperado, que otras hermanas lograban hacer mucho más. Fue en esa época que pasó algo que cambió todo de una vez. La familia de Yvonne, esa niña que me había contado sobre el abuso del anciano Casimiro, dejó de ir a las reuniones. De repente simplemente desaparecieron. Nadie hablaba de ellos. Era como si nunca hubieran existido.
Me preocupé. Fui hasta su casa un sábado por la mañana, usando como pretexto que estaba haciendo el servicio del campo en esa zona. La casa estaba vacía, con letrero de se renta en la puerta. Le pregunté a los vecinos y una señora mayor me contó que se habían mudado a las prisas como 2 semanas antes, en medio de la noche, llevándose solo lo esencial. Se me apretó el corazón. Yo sabía lo que había pasado. Casimiro había hecho algo peor. Había ido demasiado lejos, y los papás finalmente se habían dado cuenta. Y en vez de denunciar, en vez de proteger a su hija y a los otros niños de la congregación, simplemente huyeron. Porque denunciar significaría enfrentar toda la estructura de poder de la organización. Significaría ser tratados como traidores, como apóstatas. Era más fácil simplemente desaparecer. Y Casimiro siguió siendo anciano, siguió predicando sobre moralidad. Siguió teniendo acceso a docenas de otros niños en la congregación. Me di cuenta en ese momento de que estaba viviendo dentro de una estructura creada específicamente para proteger a los hombres en el poder y silenciar a cualquiera que tratara de denunciar los abusos. No importaba lo que hicieran: abuso de niños, relaciones homosexuales escondidas, agresión doméstica. Nada de eso importaba siempre, y cuando mantuvieran las apariencias, siempre y cuando siguieran predicando, siempre y cuando nadie de afuera supiera. Las mujeres en la congregación no teníamos ninguna voz. No podíamos ni participar en las reuniones sin levantar la mano y ser llamadas por un hombre primero. No podíamos dar discursos, no podíamos enseñar, no podíamos tener ningún tipo de autoridad. Y si tratábamos de denunciar cualquier cosa, éramos automáticamente desacreditadas. Nuestra palabra no valía nada contra la palabra de un hombre, principalmente si ese hombre era anciano o siervo ministerial. Antes de continuar, mis queridos, quería saber si están entendiendo la gravedad de todo esto. ¿Cuántas de ustedes se han sentido así alguna vez en la vida? Atrapadas en una situación donde no tenían voz, donde nadie les creía, donde cuestionar era peligroso. Cuéntenme ahí en los comentarios desde dónde me están viendo y si esta historia les está tocando de alguna manera. Y si pueden dejar un like, me ayuda mucho a tener valor para seguir contando estas memorias dolorosas que guardé por tanto tiempo. Los años fueron pasando y yo me iba consumiendo por dentro. Por fuera mantenía esa máscara perfecta de testigo de Jehová ejemplar, siempre sonriendo en las reuniones, siempre participando en los estudios, siempre bien arreglada con mis faldas largas y blusas cerradas hasta el cuello. Pero por dentro me estaba muriendo un poquito cada día. Armando fue nombrado anciano en 1988, cuando yo tenía 25 años. Fue un momento de gran celebración en la congregación. Todos lo felicitaban, decían que era un hombre ejemplar, temeroso de Dios, que merecía ese honor. Yo tenía que quedarme ahí a su lado, sonriendo, aceptando las felicitaciones como si fuera esposa orgullosa, mientras por dentro sabía que todo aquello era teatro. Ahora tenía aún más poder. Ahora participaba en todos los comités judiciales, esas reuniones secretas donde 3 ancianos se reunían para juzgar los pecados de otros miembros de la congregación. Él decidía quién sería expulsado, quién sería reprendido públicamente, quién sería perdonado. Él, que vivía una mentira gigantesca, tenía el poder de destruir la vida de otras personas por sus pecados. Y las reuniones nocturnas continuaron. Ahora eran hasta más frecuentes porque tenía más responsabilidades. Por lo menos 3 veces por semana salía después de las 9 de la noche y solo regresaba de madrugada, siempre con las mismas excusas. Asuntos confidenciales de la congregación. Visitas pastorales urgentes, comités judiciales que se extendían por la noche. Ya no cuestionaba más. Había aprendido que cuestionar significaba que me golpeara. Y las golpizas se habían puesto peores a lo largo de los años. Ya no eran solo cachetadas ocasionales, eran puñetazos, patadas, jalones de cabello. Tenía cuidado de nunca dejar marcas visibles, nunca en la cara, siempre en el cuerpo, en lugares que mi ropa larga cubría. Una vez me aventó contra la pared con tanta fuerza que me pegué la cabeza y quedé mareada por horas.
Otra vez, me dio un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire, tirada en el piso, tratando de respirar mientras él se quedaba ahí arriba de mí, gritando que yo era inútil, que era un peso muerto, que debió haberse casado con otra persona. Pero al día siguiente estaba en el Salón del Reino, dando discurso sobre amor cristiano, sobre cómo los maridos debían tratar a las esposas con ternura, sobre cómo la violencia era algo del mundo que los verdaderos cristianos rechazaban. Y todos escuchaban aquello con reverencia, admirando a ese hombre de Dios que hablaba tan bien, que era tan espiritual. Pensaba en salirme. Pensaba todos los días. Pero ¿a dónde iría? Mis papás se habían alejado de mí después de esa historia del anciano Casimiro. Mis hermanos también. Creían que yo era problemática, que no era buena testigo de Jehová, que siempre estaba causando algún tipo de dificultad. No tenía amigos fuera de la congregación porque estaba prohibido tener amistades íntimas con personas del mundo. No tenía dinero porque nunca había trabajado fuera, siempre fui solo ama de casa y pionera. Salirme significaría ser expulsada de la congregación. Significaría perder absolutamente todo y a todos los que conocía. Significaría ser tratada como muerta por mi propia familia. Significaría, según lo que enseñaban, ser destruida por Dios en el Armagedón, morir para siempre sin oportunidad de resurrección. Entonces me quedaba. Seguía en esa prisión, en ese infierno particular disfrazado de vida cristiana ejemplar. Fue en 1990, cuando tenía 27 años, que pasó algo que empezó a cambiar todo. Llegó una familia nueva a la congregación. Venían de la Ciudad de México, Urbano y Leopoldina, con 2 hijas adolescentes, Zuleika de 16 y Marieta de 14. Leopoldina era diferente de las otras hermanas. Tenía esa manera más cuestionadora, más independiente. Había estudiado hasta la preparatoria completa, cosa rara para mujer de esa época, principalmente para testigo de Jehová, que desalentaba la educación superior. Hacía preguntas en las reuniones que a veces dejaban a los ancianos medio incómodos, preguntas que iban más allá de lo superficial, que exigían respuestas más profundas. Me acerqué a ella en las predicaciones. Terminamos trabajando juntas algunas veces, y me cayó bien inmediatamente. Era como 10 años mayor que yo, tenía esa sabiduría de quien ya había vivido, ya había visto cosas, y veía a través de las máscaras de la gente de una manera que me impresionaba. Un día, después de una mañana entera predicando de puerta en puerta bajo el sol fuerte de enero, paramos a tomar agua en el Zócalo. Estábamos solas, todos ya se habían ido. Me miró con esos ojos cafés inteligentes y dijo algo que me agarró completamente por sorpresa. «Suelen, no estás bien. Lo veo en tus ojos. ¿Cuánto tiempo hace que no te sientes realmente feliz?» Traté de reírme, traté de desviar. Dije que estaba todo bien, que era solo cansancio de la predicación. Pero no lo dejó pasar. «Conozco las señales», dijo bajito, viendo alrededor para asegurarse de que nadie estaba escuchando. «Ya viví un matrimonio difícil antes de conocer a Urbano. Sé cómo es tener que fingir que está todo bien cuando por dentro te estás muriendo. Y entonces, por primera vez en años, me derrumbé. Empecé a llorar ahí mismo, en la banca del Zócalo, con ese sol de mediodía quemando arriba de nosotras. Lloré todo lo que había aguantado por tanto tiempo. Y ella solo me abrazó, me dejó llorar, me pasó la mano por el cabello como mi mamá solía hacer cuando era chica, antes de todo esto. Cuando finalmente logré parar de llorar, me miró a los ojos y dijo: «No tienes que contarme nada si no quieres, pero quiero que sepas que no estás sola, y que existe vida más allá de estos muros que construyeron alrededor de ti». Esas palabras plantaron una semilla en mí. En los meses siguientes, Leopoldina y yo nos fuimos acercando más. Nunca presionó, nunca preguntó directamente sobre mi vida, pero siempre estaba ahí, siempre disponible, siempre recordándome gentilmente que tenía valor, que no eran las cosas horribles que Armando decía de mí. Fue ella quien empezó a hacerme preguntas sobre la organización. Preguntas sutiles al principio.
¿Ya te fijaste cómo siempre cambian las doctrinas, pero nunca admiten que estaban equivocados antes? ¿Ya notaste cómo los ancianos tienen tanto poder pero ninguna rendición de cuentas? ¿No te parece extraño que una religión que predica amor tenga tantas reglas sobre con quién puedes o no puedes hablar? Al principio me aterraba con esas preguntas. Eso era pensamiento apóstata. Cuestionar la organización era cuestionar a Jehová, pero al mismo tiempo no podía negar que tenía razón. Había visto demasiado, sabía demasiado sobre lo que pasaba detrás de las cortinas, y entonces, una tarde de marzo de 1991, pasó el evento que finalmente me hizo despertar completamente. Había ido a hacer compras al mercadito del centro del pueblo. Era media tarde de un miércoles, horario en que normalmente no había casi nadie de la congregación por ahí, porque todos estaban trabajando o haciendo servicio del campo en otras zonas. Estaba en el pasillo de los cereales cuando oí voces viniendo del pasillo de al lado. Voces que conocía muy bien. Me quedé parada, sin hacer ruido, poniendo atención. Era Armando. Y Casimiro. Y otro anciano llamado Natanael, un hombre más joven de unos 35 años, casado hacía poco tiempo. Estaban platicando bajito, pero yo podía oír todo claramente. ¿Entonces aceptó venir? Oí la voz de Armando preguntando. Aceptó. Casimiro respondió con esa voz gruesa suya. Dijo que el marido está de viaje por trabajo esta semana, se queda sola con los hijos chiquitos. Le dije que necesitábamos hacer una visita pastoral urgente, que nos habíamos dado cuenta de que estaba espiritualmente débil. Ni siquiera sospechó nada. Perfecto, Natanael dijo con una risita. ¿Sabes cómo convencerla de que colabore? Claro que sé, Casimiro respondió, y yo podía oír la sonrisa asquerosa en su voz. Misma técnica de siempre. Empiezo hablando de sumisión de la mujer, de obedecer a los que lideran, de cómo cuestionar a los ancianos es cuestionar a Jehová. Poco a poco voy tocando el tema de pureza sexual, de cómo su cuerpo pertenece a Dios y a sus representantes. Siempre funciona. Se quedan tan confundidas, tan avergonzadas, que no reaccionan. Y después se quedan con tanto miedo y tanta culpa que nunca le cuentan a nadie. ¿Y si cuenta? Natanael preguntó, con un poco de preocupación en la voz. ¿A quién le va a contar? Armando respondió, y sentí un odio tan grande hacia él en ese momento que pensé que iba a vomitar ahí mismo en medio del mercado. ¿Quién le va a creer contra 3 ancianos? Usamos la regla de los 2 testigos. Decimos que está mintiendo, que está tratando de difamar a siervos de Jehová. Si insiste mucho, formamos un comité judicial. Decimos que está promoviendo apostasía y la expulsamos. Problema resuelto. Se rieron. Los 3 se rieron de esa forma baja y conspiratoria de quien está haciendo algo terriblemente malo y se está divirtiendo con eso. Se me heló la sangre en las venas. Estaban planeando abusar de una hermana de la congregación. Estaban usando su autoridad, el respeto que todos les tenían, la estructura de poder de toda la organización para conseguir acceso a mujeres vulnerables, y lo hacían frecuentemente. Tenían una técnica, sabían cómo hacerlo. Y sabían que nunca serían castigados porque el sistema estaba montado para protegerlos. Me quedé ahí parada, temblando, agarrando una caja de cereal que ni me acordaba haber agarrado, sintiendo el mundo dar vueltas alrededor de mí. Cuando salieron del pasillo de al lado y fueron hacia la caja, logré moverme. Solté todo lo que tenía en la mano y salí corriendo de ese mercado. Corrí por las calles del pueblo sin saber a dónde iba, solo sabiendo que necesitaba salir de ahí, necesitaba respirar, necesitaba procesar lo que acababa de oír. Mi marido del que ya sabía que era gay, que escondía relaciones con otros hombres, también estaba participando en abusos sexuales contra mujeres de la congregación. ¿Cómo era posible? ¿Cómo alguien lograba ser tan monstruoso? Y entonces entendí. No era sobre orientación sexual, no era sobre deseo, era sobre poder. Era sobre control, era sobre hombres que habían descubierto que la estructura de la organización religiosa les daba poder absoluto sobre otras personas,
principalmente sobre mujeres y niños, y que estaban usando ese poder de la peor forma posible. Llegué a casa de Leopoldina sin ni siquiera darme cuenta de que mis pies me habían llevado hasta ahí. Toqué la puerta desesperada, con lágrimas corriendo por mi cara, las manos temblando. Abrió la puerta, me vio en ese estado y me jaló para adentro rápidamente. «¿Qué pasó?», me preguntó, sentándome en el sillón de la sala, agarrando mis manos. Y le conté. Conté todo, no solo lo que acababa de oír en el mercado, sino todo. Casimiro abusando de Yvonne, Armando siendo gay y teniendo relaciones secretas con otros ancianos, las golpizas que me daba en casa, la protección sistemática de los hombres en el poder, la persecución de cualquiera que tratara de denunciar. Todo. Vomité años y años de secretos, de dolor, de miedo. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos también. «Suelen», dijo con voz firme, «tienes que salirte. No solo de casa. Tienes que salirte de esa organización. Eso no es religión. Eso es una secta abusiva que usa a Dios como pretexto para controlar y lastimar a la gente. Pero voy a perder todo». Lloré, como una niña asustada. Mi familia, mis amigos, todo lo que conozco. Y Dios. ¿Y si tienen razón? ¿Y si Dios realmente va a destruir a todos los que no sean testigos de Jehová? Apretó mis manos con fuerza. «Suelen, mírame. ¿Realmente crees que el Dios que conoces, el Dios de amor en el que siempre creíste, aprobaría que hombres abusen de niños? ¿Aprobaría que maridos golpeen a esposas? ¿Aprobaría un sistema montado para proteger abusadores y silenciar víctimas? Usa tu cabeza, muchacha. Si ese Dios que predican aprueba esas cosas, entonces yo no quiero servir a ese Dios. ¿Y tú?». Esas palabras fueron como una cachetada en mi cara, una cachetada que necesitaba. Por primera vez en años logré ver con claridad. «No», dije, con voz temblorosa pero creciendo en convicción. «No, el Dios que conozco no aprobaría nada de esto. Nada». «Entonces ya sabes lo que tienes que hacer», dijo gentilmente. «Pero tienes que ser lista. No puedes simplemente salirte y decir todo lo que sabes. Van a destruirte. Van a expulsarte, van a pintarte como loca, como poseída por demonios, como apóstata. Tienes que planear». Y planeamos. En los meses siguientes, en secreto, Leopoldina me ayudó a prepararme para salirme. Tenía una prima que no era testigo de Jehová, que vivía en Guadalajara, una ciudad más grande a unas horas de distancia. La prima se ofreció a recibirme, darme un lugar donde quedarme hasta que lograra estabilizarme. Leopoldina también me ayudó a conseguir algunos chambitas, trabajitos chicos que podía hacer a escondidas. Costura, igual que mi mamá hacía. Limpieza en algunas casas. Guardaba cada peso, escondiendo el dinero en un lugar que Armando nunca miraba, dentro de una lata vieja de galletas en el fondo del mueble de la cocina. Empecé a faltar a algunas reuniones, usando como pretexto que no me estaba sintiendo bien. Disminuí mis horas de predicación poco a poco. Quería que cuando finalmente me saliera, no fuera un shock tan grande. Quería que la gente ya estuviera medio esperándolo, que ya me consideraran espiritualmente débil. Armando lo notó, claro. Se puso furioso. Me acusó de estar desanimada espiritualmente, de estar siendo influenciada por pensamientos apóstatas. Las golpizas empeoraron. Hubo una noche que me pegó tanto que no pude salir de la cama al día siguiente. Dije que me había caído de la escalera cuando Leopoldina vino a visitarme y vio mi ojo morado. Pero aguanté. Aguanté porque sabía que tenía una salida. Sabía que estaba juntando dinero. Sabía que tenía un lugar a donde ir. Sabía que tenía a alguien de mi lado apoyándome. Por primera vez en años tenía esperanza. Y entonces llegó ese día. 23 de agosto de 1991. Un día que está grabado en mi memoria como si fuera ayer, mis queridos. El día que cambió mi vida para siempre. Era viernes. Armando había salido temprano diciendo que iba a trabajar todo el día y después tenía una reunión de ancianos en la noche que iba a llegar tarde. Perfecto.
Esperé a que saliera. Esperé hasta estar segura de que no iba a regresar por algo que había olvidado. Esperé hasta que mi corazón dejara de latir tan fuerte que creía que me iba a desmayar. Entonces agarré una bolsa vieja del mercado y empecé a meter mis cosas. No tenía mucho. Algo de ropa. La Biblia que me habían regalado cuando me bauticé. Porque aunque me saliera de la organización, mi fe en Dios no había muerto completamente. Algunos documentos importantes. La lata de galletas con el dinero que había guardado durante meses. 640 pesos, que era una fortuna para mí en esa época. Estaba casi terminando de arreglar cuando oí la puerta del frente abriéndose. Se me paró el corazón. No podía ser él. Había salido hacía menos de una hora, pero era. Oí sus pasos pesados en el pasillo, viniendo hacia la recámara. Me quedé congelada con la bolsa en la mano. Ni siquiera tenía tiempo de esconder. Cuando entró al cuarto y me vio ahí parada con esa bolsa llena de ropa, con la lata de dinero abierta arriba de la cama, supo inmediatamente lo que estaba pasando. Su cara se puso roja. Las venas del cuello se le saltaron. «¿Qué te crees que estás haciendo?», preguntó con esa voz baja y peligrosa que conocía tan bien, esa voz que siempre venía antes de la violencia. «Me estoy yendo», dije, y me sorprendí de lo firme de mi propia voz. «No aguanto más, Armando. No aguanto más las mentiras, no aguanto más que me golpees, no aguanto más vivir fingiendo que todo está bien». Se rió, pero no había nada de gracioso en esa risa. Era una risa fría, cruel. «¿Te estás yendo? ¿Tú? ¿A dónde crees que vas? No tienes a nadie. No tienes familia que te vaya a aceptar. No tienes amigos, no tienes dinero, no tienes nada. No eres nada sin mí, sin esta congregación». Empezó a caminar hacia mí despacio, como un depredador acorralando a la presa. Di un paso para atrás, agarrando la bolsa contra mi pecho, como si fuera a protegerme de alguna forma. «¿Y crees que vas a conseguir qué, saliendo de aquí?», continuó, cada palabra envenenada con rabia. «Vas a ser expulsada. Vas a ser destruida en el Armagedón. Vas a morir para siempre». «¿Eso es lo que quieres? Prefiero morir para siempre que seguir viviendo este infierno aquí contigo», grité, y fue la primera vez que le había gritado en todos esos años de matrimonio. Eso fue la chispa. Se me echó encima con una violencia que nunca había visto antes. Me tiró al piso, me arrancó la bolsa de las manos, empezó a patearme en las costillas, en el estómago, en las piernas. Trataba de protegerme con los brazos, enrollada en el piso, sintiendo cada patada como si estuviera rompiendo algo dentro de mí. Gritaba cosas horribles, llamándome apóstata, demonio, prostituta, todo lo que se le ocurría. Pero esta vez, mis queridos, esta vez algo dentro de mí se negó a aceptar. Algo que había estado dormido durante todos esos años de abuso finalmente despertó. Cuando paró por un segundo para respirar, aproveché ese momento. Vi la lata de galletas que había caído al piso, todavía con parte del dinero adentro. La agarré y se la aventé a la cabeza con toda la fuerza que tenía. Se tambaleó para atrás, sorprendido, con la mano en la frente donde la lata había dado. No se había lastimado en serio, pero había sido suficiente para darme algunos segundos. Me levanté con las piernas temblando, agarré la bolsa del piso y corrí. Corrí fuera del cuarto, corrí por el pasillo, corrí hacia la calle. Lo oí gritando atrás de mí, oí sus pasos siguiéndome, pero yo tenía años de rabia reprimida impulsándome. Corrí como nunca había corrido en mi vida, descalza en el pavimento caliente, con la bolsa golpeando mi espalda, sintiendo el sabor de sangre en la boca donde me había mordido la lengua cuando me pateó. Corrí hasta casa de Leopoldina. Toqué la puerta con desesperación, volteando para atrás cada segundo con miedo de ver a Armando apareciendo en la esquina. Abrió la puerta y me jaló para adentro inmediatamente, cerrando todo rapidito. «Viene atrás de mí», dije entre sollozos. «No me va a dejar irme, me va a matar». «No lo va a hacer», dijo con voz firme, «porque no vas a estar aquí. Urbano ya está con el carro listo en la parte de atrás. Ya nos imaginábamos que podía pasar algo así.
Te vas a ir ahora, te vas para Guadalajara, a casa de mi prima. Hoy mismo. Pero no puedo, empecé a argumentar. Mis documentos, mis cosas, necesito... No necesitas nada más que tu vida, me cortó. Lo demás lo resolvemos después. Ahora tienes que salir de este pueblo antes de que te encuentre, antes de que los otros ancianos se enteren y traten de impedirlo. Me llevó hasta la cocina, me lavó la cara que estaba sucia de sangre y lágrimas, me dio una blusa limpia para cambiarme porque la mía estaba rota. Puso un poco más de dinero dentro de mi bolsa, unos 200 pesos que había guardado. Urbano me llevó en carro hasta la central de autobuses. No habló mucho en el camino, solo estuvo checando el espejo retrovisor todo el tiempo para asegurarse de que nadie nos estaba siguiendo. En la central me compró el boleto, me entregó un papel con la dirección de la prima de Leopoldina y el teléfono. «Eres más fuerte de lo que imaginas», dijo antes de que subiera al camión. «Va a ser difícil al principio, pero vas a lograrlo. Vas a ver que existe vida más allá de esos muros». Me subí al camión a las 3:30 de la tarde de ese 23 de agosto. Me senté hasta atrás, cerca de la ventana, abrazada a mi bolsa, temblando, aunque hacía calor. Cuando el camión empezó a andar, cuando vi el pueblo de Pátzcuaro haciéndose cada vez más chico por la ventana, empecé a llorar. Pero no era solo llanto de dolor y miedo. Había alivio también. Había libertad. El viaje hasta Guadalajara duró casi 4 horas. Pasé todo el tiempo viendo por la ventana, viendo el paisaje cambiar, viendo ciudades que no conocía pasar. Cada kilómetro que me alejaba de Pátzcuaro era como si lograra respirar un poquito mejor. La prima de Leopoldina, que se llamaba Ondina, me esperaba en la central de Guadalajara. Era una señora de unos 45 años, gordita, con esa manera maternal y acogedora. Me abrazó como si me conociera desde hace años, como si fuera familia de verdad. Me llevó a su casa, un departamento chico pero acogedor en una colonia sencilla. Había un cuartito de visitas donde dijo que me podía quedar el tiempo que necesitara. Preparó comida, me dio ropa limpia, me dejó tomar una ducha larga donde lloré otra vez bajo el agua, viendo cómo se llevaba la sangre, la mugre y simbólicamente todo lo que había vivido. Esa noche dormí por primera vez en años sin miedo de ser despertada por alguna violencia. Dormí pesado, exhausta, con el cuerpo todo adolorido de las patadas que me había dado, pero con la mente más ligera de lo que había estado en más de una década. En los días siguientes me enteré por teléfono, a través de Leopoldina, que Armando había causado un escándalo en la congregación. Había dicho que me había vuelto loca, que estaba poseída por demonios, que me había vuelto apóstata y huido. Los ancianos inmediatamente formaron un comité judicial, pero como yo no estaba ahí para defenderme, me juzgaron en ausencia. Fui expulsada de la congregación 2 semanas después de haberme ido, oficialmente por apostasía y abandono del cónyuge. Leyeron un anuncio un jueves en la noche. Suelen ya no es testigo de Jehová. Con esas 6 palabras, toda mi vida fue borrada. Mi familia fue instruida a nunca más hablarme. Mis hermanos, mis papás, todos me cortaron completamente. Para ellos yo estaba muerta. ¿Fue doloroso? Sí. Hubo días que quise regresar. Hubo días que el miedo al Armagedón era tan grande que pensaba en arrastrarme de vuelta a la congregación suplicando perdón. Pero Ondina siempre estaba ahí. Y más importante, yo misma estaba ahí. Había sobrevivido. Me había salido. Empecé a trabajar de costurera, haciendo ropa por encargo. Poco a poco fui construyendo una clientela chica pero fiel. Renté un cuartito cerca de la casa de Ondina después de 6 meses. Era chiquito, apenas cabía una cama y un ropero, pero era mío. Por primera vez en mi vida adulta, era mío de verdad. Conocí gente nueva, personas del mundo, como los testigos de Jehová llamaban, y descubrí que no eran monstruos, eran solo personas, algunas buenas, algunas malas, la mayoría tratando de hacer lo mejor que podía con la vida que tenía. Hice amistades verdaderas por primera vez, amistades no basadas en obligación religiosa, sino en cariño genuino.
Me tomó años poder volver a confiar en hombres, años hasta poder siquiera considerar la idea de tener otra relación. Pero pasó. En 1997, 6 años después de que me salí, conocí a Plinio. Era viudo, tenía 52 años, trabajaba como mecánico. Era un hombre sencillo, tranquilo, gentil, de una manera que no sabía que los hombres podían ser. Sabía mi historia, sabía de dónde venía, lo que había pasado, y nunca me presionó, nunca me apuró. Dejó que las cosas pasaran en su tiempo. Anduvimos 3 años antes de casarnos. Fue en un juzgado sencillo, con Ondina y 2 amigos suyos como testigos. Nada grande, nada de fiesta. Pero fue real. Fue basado en amor de verdad, no en obligación religiosa. Plinio murió en 2015, de cáncer. Fueron 18 años juntos. 18 años buenos, mis queridos. 18 años en que finalmente entendí lo que era ser respetada, ser amada, ser tratada como ser humano de verdad y no como propiedad. Hoy tengo 62 años. Vivo sola en un departamento chico aquí en Guadalajara. Sigo cosiendo, aunque menos que antes, porque la vista ya no es la misma y los dedos ya no son tan ágiles. Tengo amigos, tengo mi libertad, tengo mi paz. Nunca más vi a nadie de mi familia. Mi mamá murió en 2008, mi papá en 2012. Me enteré por los obituarios en el periódico. No pude ir a los velorios, no pude despedirme. Para ellos, yo había muerto primero, en 1991, cuando fui expulsada. Armando siguió siendo anciano por muchos años. Eventualmente, según escuché, se volvió a casar con una hermana mucho más joven. No sé si ella sabe quién es él realmente. No sé si sufre lo que yo sufrí. Espero que no, pero sospecho que sí. Hombres como él no cambian. Y esa congregación, ese salón del reino donde pasé toda mi juventud, sigue ahí, sigue funcionando, sigue produciendo más víctimas, más personas atrapadas en ese sistema de control y abuso. Porque eso es lo que es, mis queridos. No es religión, es control disfrazado de fe. Necesité años de terapia para deshacerme del miedo constante al Armagedón. Años para dejar de despertar en medio de la noche en pánico, creyendo que Dios me iba a destruir. Años para reconstruir mi noción de correcto e incorrecto, para entender que cuestionar no es pecado, que pensar por una misma no es rebeldía. Y hoy, después de todo lo que pasé, de todo lo que sobreviví, puedo voltear atrás y ver con claridad. Veo una niña de 12 años que fue adoctrinada, controlada, manipulada. Veo una adolescente que se casó demasiado temprano con un hombre que nunca podría amarla. Veo una mujer joven que trató desesperadamente de hacer todo bien, pero nunca era suficiente porque el sistema estaba armado contra ella desde el principio. Pero también veo una sobreviviente. Veo a alguien que, aunque con todo el miedo, aunque con todas las amenazas, aunque perdiendo todo lo que conocía, eligió la libertad. Eligió la vida. Y eso, mis queridos, eso es algo que nadie me puede quitar. Cuento esta historia no para atacar a nadie, no para convertir a nadie a favor o en contra de nada. La cuento porque sé que hay otras mujeres por ahí pasando por lo que yo pasé. Atrapadas en sistemas religiosos abusivos, en matrimonios violentos, en situaciones que parecen no tener salida. Y quiero que sepan que la salida existe. Sí existe. No es fácil. Fue lo más difícil que hice en mi vida. Hubo momentos en que creí que no iba a aguantar, que iba a ser más fácil volver a la prisión conocida que enfrentar la libertad desconocida. Pero valió la pena. Cada lágrima, cada miedo, cada noche en vela valió la pena porque ahora soy libre. Libre para pensar, para cuestionar, para no estar de acuerdo, para cambiar de opinión. Libre para elegir en quién creo y cómo creo, sin nadie diciéndome qué pensar. Libre para tener las amistades que quiero, para vestir lo que quiero, para vivir como quiero. Y esa libertad, mis queridos, no tiene precio. Si están pasando por algo parecido,
si están atrapados en cualquier situación donde no tienen voz, donde no tienen opción, donde tienen que vivir fingiendo ser algo que no son, les suplico, busquen ayuda, busquen salida. No dejen que nadie use a Dios, la religión o cualquier otra excusa para controlarlos, para abusar de ustedes, para quitarles su humanidad. Valen más que eso, valen mucho más. No sé si realmente viene un Armagedón, no sé si existe vida después de la muerte, paraíso, infierno, nada de eso. Pero sé que existe esta vida aquí, ahora. Y esta vida vale la pena vivirla con dignidad, con respeto, con amor verdadero. No con miedo, no con violencia, no con mentiras. Esta es mi historia, mis queridos. Esta es la verdad que guardé por tanto tiempo y que finalmente puedo contar sin sentir que me voy a morir por eso. Gracias desde el fondo de mi corazón por haberme escuchado, por haberse quedado conmigo hasta el final de este recorrido doloroso, pero necesario. Si esta historia les tocó de alguna manera, déjenme un comentario contándome. Díganme desde dónde me están viendo. Díganme si conocen a alguien que pasó por algo parecido. Díganme qué piensan. Cada palabra suya calienta este corazón viejo que sobrevivió a tantas cosas. Y no se olviden de dejar su like y suscribirse al canal. No es solo por mí, es porque mientras más personas escuchen historias como la mía, más difícil se hace para estos sistemas abusivos seguir existiendo. La luz es el mejor desinfectante, como dicen. Mientras más exponemos estas cosas, más difícil se hace esconderlas. Me quedo por aquí hoy. Un abrazo apretado de alguien que aprendió, de la manera más difícil posible, que sobrevivir ya es una forma de victoria, y que vivir, realmente vivir, es el mayor acto de rebeldía contra todos aquellos que trataron de destruirnos. Hasta el próximo video, mis amores. Cuídense. Y acuérdense, nunca están solos. Siempre hay alguien que entiende, que pasó por algo parecido, que está echándoles porras. Yo soy una de esas personas. Un beso en el corazón de cada uno.